Eduardo Zatixi podía silenciar a una sala llena de criminales peligrosos con una sola mirada, pero no era capaz de arrancarle ni una sílaba a sus 3 hijas. Era el señor de la familia criminal Zatixi. El rey tatuado que gobernaba el inframundo de Nueva York con mano de hierro envuelta en cuero italiano. Pero su mayor fracaso no había sido un golpe fallido ni una investigación federal. Era algo mucho más cercano, mucho más doloroso. 3 niñas gemelas de apenas 2 años que nunca habían pronunciado una sola palabra. Los médicos lo llamaban retraso en el desarrollo. Los terapeutas susurraban sobre trastornos de apego. Eduardo lo llamaba su tortura privada. Ese silencio se rompió un caótico miércoles por la tarde en el restaurante Rosso Enero, cuando el hombre más temido de 5 condados perdió el control de su mundo frente a un salón lleno de testigos. Sus trillizas no lloraron por su padre. En cambio, apuntaron 3 pequeños dedos hacia una mesera agotada con un delantal manchado. Y gritaron una sola palabra en perfecta, devastadora unísono. «Mamá». Antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Quiero saber cuántas personas están aquí esta noche con estas niñas. La hora del almuerzo en Rosso Enero estaba en su punto más frenético. El elegante restaurante italiano zumbaba con el tintineo de cubiertos de plata contra porcelana fina y el murmullo de la élite de Manhattan haciendo negocios sobre entradas de $20. Las paredes de ladrillo expuesto, repletas de botellas de vino que valían más que el auto de la mayoría de la gente, creaban una atmósfera de elegancia del viejo mundo, mientras los candelabros modernos derramaban luz dorada sobre los manteles blancos. Alessia Angelo cruzó las puertas de la cocina equilibrando una bandeja de platos sucios sobre su cadera. Tenía 26 años, el cabello oscuro recogido en una coleta práctica y unos ojos que cargaban el agotamiento de alguien que trabaja. 3 empleos para escapar de las deudas. El trabajo en Rosso Enero tenía apenas 3 semanas. Un milagro considerando que la habían despedido de sus últimos 2 empleos como mesera por ser demasiado lenta y distraída. Las propinas aquí podían finalmente hacer mella en las facturas médicas de su difunto padre. No podía permitirse perder este trabajo. Alessia. Marco, el jefe de piso, la tomó del codo con la fuerza de un hombre cuya carrera entera dependía de los próximos 5 minutos. Su cara había tomado el color de la pasta vieja. Mesa 7. El reservado del fondo. Tú la atiendes. El estómago de Alessia se hundió. ¿Por qué yo? Era la mesa de Verónica. Verónica llamó para decir que estaba enferma. Qué conveniente el momento. El ojo de Marco tuichó. Escúchame con mucha atención. Esa mesa es Eduardo Zatixi. ¿Conoces el nombre? Todos en Nueva York conocían ese nombre. La familia Zatixi no solo tenía conexiones, ella era la conexión. Importación, exportación, construcción, gestión de residuos. Se rumoreaba que Eduardo Zatixi era dueño de más ciudad que la propia ciudad. Era también un viudo, raramente visto en público, y cuando aparecía, nunca era buena señal para alguien. Lo he oído mencionar. Alessia susurró, de repente con la boca seca. Entonces sabes que no lo miras a los ojos a menos que él hable primero. No haces preguntas, no te demoras. Marco le metió una carta de vinos en las manos. Y por el amor de Dios, no dejes que esas criaturas tiren nada. Sobrevive la próxima hora y te doy los turnos del fin de semana. Alessia asintió, alisó su delantal con manos temblorosas, y salió al salón. El bullicio habitual del restaurante había caído a un silencio incómodo. Pudo sentir los ojos siguiéndola mientras se acercaba a la mesa 7, ubicada en un rincón privado con vista a ambas salidas. Una posición elegida por alguien que nunca se sentaba con la espalda expuesta. Y ahí estaba. Eduardo Zatixi, a sus 34 años, parecía violencia envuelta en Armani. Era de hombros anchos y tenso como un resorte, con la tensión de un hombre perpetuamente listo para golpear. Su traje negro a medida no podía ocultar los tatuajes que trepaban por su cuello, patrones intrincados que desaparecían bajo el cuello de la camisa y volvían a aparecer en sus muñecas. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y su rostro era todo ángulos afilados y belleza brutal, con unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo la tenue iluminación del restaurante. Una cicatriz fina le cruzaba la ceja izquierda. Ese hombre había matado gente. Alessia estaba segura de ello.
Pero no fue Eduardo quien le apretó el corazón. Fueron las 3 niñas pequeñas. 3 trillizas idénticas, de no más de 2 años, sentadas en un artilugio de triple silla alta que parecía haber costado más que su auto. Llevaban vestidos a juego de amarillo pálido con detalles de encaje, sus rizos rubios sujetos con pequeñas pinzas. Criaturas hermosas. Angélicas, incluso. Excepto que en ese momento se encontraban en pleno caos sincronizado. Una lanzaba guisantes por la mesa. Otra lloraba en silencio, con lágrimas resbalando por su carita querúbica. La tercera golpeaba una cuchara de plata contra su bandeja con la determinación de una baterista de heavy metal. Y Eduardo Zatixi, el hombre que supuestamente una vez hizo desaparecer a una familia rival por insultar sus zapatos, estaba sentado ahí viéndose completamente, absolutamente derrotado. La mano de Eduardo salió disparada y atrapó la muñeca de Alesia antes de que ella pudiera dar un paso atrás. Su agarre no era doloroso, pero era absoluto. El agarre de un hombre al que nunca se le había negado nada en su vida. No vas a ningún lado. Su voz era baja y controlada, el tipo de silencio que resulta más aterrador que los gritos. Yo. No entiendo. Alesia tartamudeó, mirando de reojo a las trillizas, que se habían quedado extrañamente calmadas. Las 3 mirándola con expresiones idénticas de anhelo desesperado. Juro que nunca las he visto antes. Mar. Eduardo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El jefe de piso apareció al instante, pálido y sudoroso. Despeja el restaurante ahora mismo. Todos afuera. Diles que hay una fuga de gas. Señor, el grupo castellano está en el salón principal. Acaban de ordenar. Ahora. Marco salió casi corriendo hacia la cocina. En segundos, Alesia pudo oír el alboroto, protestas confusas, el arrastre de sillas, el tintineo de cubiertos abandonados. 2 hombres de traje oscuro materializaron desde algún lugar, flanqueando las salidas, guiando a los desconcertados comensales hacia la puerta con esa clase de amenaza educada que no invita a discusión. Por favor. Alesia susurró intentando soltar su muñeca. No sé qué está pasando. Soy solo una mesera. Solo una mesera. La risa de Eduardo fue amarga, sin humor. Se puso de pie sin soltar su muñeca, y con la mano libre señaló a las trillizas. Bella, o quizás era Elena, había agarrado el borde del delantal de Alesia y lo sostenía como si fuera un salvavidas. Las lágrimas aún frescas en su cara pero en silencio ahora, esperando. Solo una mesera aquí en mis hijas. Mis hijas que no han pronunciado ni una palabra en 2 años. Reconocen como su madre. Eso es imposible. Estoy de acuerdo. Por eso vas a explicarme exactamente qué tipo de juego estás haciendo. Eduardo la acercó, su rostro a centímetros del de ella, y Alesia pudo oler una colonia costosa mezclada con algo más oscuro. Humo de cigarro, quizás. O pólvora. ¿Te mandaron alguien? ¿Los rusos? ¿La brava? ¿Cuánto te pagaron para entrenar a 3 bebés para que te llamen mamá? Nadie me mandó. La voz de Alesia se quebró. Ni siquiera sé quiénes son los rusos. Llevo 3 semanas trabajando aquí. Nunca te había visto antes. Uno de los hombres de traje se acercó. ¿El restaurante está despejado, jefe? La salida trasera asegurada. Eduardo asintió una vez y volvió a mirar a Alesia. ¿Vienes conmigo? Vamos a tener una conversación más larga en algún lugar más privado. Si esto te estuviera pasando a ti ahora mismo, ¿irías en silencio para proteger a las niñas o irías arriesgando todo? Dímelo en los comentarios. No. Alesia intentó aferrarse al suelo, pero Eduardo ya estaba en movimiento, arrastrándola hacia la parte trasera del restaurante donde una salida privada llevaba al callejón. No puedes secuestrarme así. Voy a gritar. Adelante. La voz de Eduardo era casi aburrida. Somos dueños del capitán del precinto, del inspector de edificios, de la mitad de los jueces de Manhattan. Grita todo lo que quieras. El terror se apoderó del pecho de Alesia. Miró desesperadamente hacia las trillizas. 2 hombres ya las desabrochaban del artilugio de silla alta, preparándose para moverlas.
Sofía extendió sus pequeñas manos hacia Alesia, su carita desmoronándose, y Alesia sintió algo partirse dentro de su pecho. Un instinto que no entendía, que no podía explicar. No les hagan daño. Se oyó a sí misma decir. Eduardo se detuvo, se giró, y la estudió con esos ojos negros e ilegibles. Son mis hijas. No le hago daño a mis hijos. Entonces, ¿por qué me lo haces a mí? Por un momento, algo cruzó por su cara. Sorpresa, quizás. O reconocimiento. Luego la máscara cayó de nuevo con un golpe seco. Porque eres una amenaza que todavía no entiendo. Y yo elimino las amenazas. La puerta trasera daba a un callejón mojado por la lluvia donde un SUV negro con cristales tintados estaba, en marcha, con el escape rizándose en el aire húmedo. El vehículo era enorme, claramente blindado, con placas personalizadas y esa elegancia agresiva que gritaba dinero y peligro a partes iguales. Sube al coche. El tono de Eduardo no dejaba margen para la negociación. ¿Y si me niego? Entonces te cargo. Tú decides. Pero de una manera u otra, vienes conmigo hasta que entienda qué demonios eres tú. Eduardo se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que se sentía más íntimo de lo que debería sentirse una amenaza. ¿Qué eres, chantajista, espía, o algo peor? Lograste que mis hijas hablaran. Eso significa que eres la respuesta a lo que he estado pidiendo. O la persona más peligrosa que he conocido en mi vida. La lluvia caía más fuerte ahora, empapando el fino uniforme de Alesia y aplastando su cabello contra su cara. Detrás de Eduardo, podía ver a los hombres llevando a las trillizas hacia el SUV. Los ojos de las niñas se clavaron en ella, abiertos de par en par, suplicantes, llenos de un reconocimiento que no tenía ningún sentido lógico. Pensó en correr. En gritar. En pelear. Pero esas tres caritas la detuvieron. Bien. Susurró Alesia. Iré. Pero te digo que estás cometiendo un error. Eduardo abrió la puerta del SUV él mismo, en una burla de comportamiento caballeresco. Eso, dijo en voz baja, es justo lo que voy a averiguar. La finca Zatixi no era lo que Alesia esperaba. Se había imaginado algo de película, estatuas de mármol, accesorios de oro recargados, despliegues hortereras de riqueza. En cambio, el complejo en Westchester era todo líneas modernas y cristal antibalas, rodeado de muros que parecían decorativos pero estaban claramente diseñados para mantener a ejércitos fuera. El interior era minimalista, casi frío, decorado en negros y grises con destellos ocasionales de color provenientes de costoso arte abstracto que Alesia sospechaba era robado o valía más que toda su vida. La llevaron a lo que Eduardo llamó el estudio, una sala enorme con estanterías de suelo a techo, un escritorio que podría hacer las veces de mesa de comedor, y ventanas que daban a jardines cuidados iluminados por una sutil iluminación paisajística. La lluvia seguía repicando contra el cristal. Dos de los hombres de Eduardo vigilaban junto a la puerta como centinelas silenciosos. Las trillizas habían sido llevadas por una señora mayor a quien Eduardo llamó Giana, la niñera, aunque no sin que las tres rompieran a llorar en el momento en que Alesia desapareció de su vista. El sonido la había seguido por el pasillo como una acusación. Ahora, Alesia estaba sentada en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual, observando cómo un hombre delgado de unos 60 años montaba lo que parecía un laboratorio portátil sobre el escritorio de Eduardo. El doctor Moreau había llegado 20 minutos después de su arribo, cargando un maletín plateado y con la expresión de alguien que ya había sido convocado a punta de pistola antes, y sabía que era mejor no hacer preguntas. Esto no dolerá. El doctor Moreau se acercó a Alesia con un hisopo. Su acento era francés, su actitud clínica. Solo un frotis de mejilla, y luego uno para cada una de las niñas. Un momento. Alesia se echó hacia atrás. Una prueba de ADN. ¿Crees que soy su madre biológica? Eso es una locura. Entonces no tienes nada que temer. Eduardo estaba junto a la ventana, recortado contra la tormenta de afuera, con los brazos cruzados. Se había quitado la chaqueta del traje, revelando el tapiz completo de tatuajes que cubrían sus antebrazos, patrones intrincados que parecían contar historias en un idioma que Alesia no hablaba. Si eres inocente, la prueba lo demuestra. Si no lo eres.
Eduardo dejó la amenaza suspendida en el aire. El doctor Moreau tomó la muestra de Alesia con eficiencia profesional y desapareció escaleras arriba. Alesia pudo oír a las trillizas llorando incluso desde 2 pisos abajo, un sonido que le retorcía el estómago con una angustia que no lograba explicar. Eduardo se acercó a su escritorio, sirvió 2 copas de algo ámbar de una licorera de cristal, y deslizó una hacia Alesia. ¿Bebe? Tienes cara de que vas a desmayarte. No quiero tu whisky. Quiero irme a casa. No hasta que tenga respuestas. Eduardo se acomodó en el sillón frente a ella, estudiándola como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Empieza desde el principio. Tu nombre completo, de dónde eres, todo. Las manos de Alesia temblaban. Las entrelazó en su regazo. Alesia Mariángelo. Crecí en Queens. Mi madre murió cuando tenía 16 años. Mi padre me crió solo hasta que se enfermó hace 3 años. Cáncer de páncreas. Murió el año pasado y las facturas médicas. Su voz se quebró. Las facturas médicas me enterraron. He estado trabajando en 3 empleos intentando salir a flote. Historia conmovedora. Convenientemente trágica. La expresión de Eduardo no se ablandó. Continuó. No hay nada más que contar. Trabajo en el restaurante. Trabajo en una cafetería por las mañanas. Hago captura de datos por las noches. Esa es mi vida. No tengo tiempo para elaborados esquemas de chantaje mafioso, y definitivamente no tengo 3 hijos secretos. Entonces explícame por qué mis hijas te llamaron mamá. No puedo. Las palabras salieron de ella en una explosión, frustradas y aterradas. No lo sé. Tal vez me vieron en algún lugar antes. Tal vez me parezco a alguien que conocían. Tal vez fue algo aleatorio. Los niños dicen cosas raras. Mis hijas no dicen nada. Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a algo peligroso. Ese es el punto. 2 años de especialistas. 2 años de terapia. 2 años de silencio. Y luego tú pasas caminando y ellas hablan. Así que o eres exactamente lo que dices ser, una mesera sin dinero que por casualidad desencadenó un milagro, o eres parte de algo calculado. Y yo no creo en los milagros. Alesia lo miró a los ojos y por primera vez vio más allá de la amenaza. Vio algo más. ¿Miedo? Ese hombre aterrador tenía miedo. Miedo por sus hijas. Miedo de lo que Alesia representaba. Espera. Dijo ella lentamente, mientras un recuerdo afloraba en su mente. Cuando tenía 21 años, hace 5 años, doné óvulos. Eduardo se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Necesitaba dinero para el primer ciclo de tratamiento de mi padre. Había una clínica de fertilidad en Manhattan, muy exclusiva. Pagaban $20,000 a donantes que cumplían ciertos requisitos. Jóvenes, sanas, con estudios universitarios. Apliqué y me aceptaron. Las palabras salían en cascada. Extrajeron los óvulos, me pagaron. Y firmé unos documentos diciendo que nunca contactaría a ningún niño nacido de la donación. Me dijeron que era anónimo. Me dijeron que no había manera de. El doctor Moreau apareció en el umbral de la puerta, tableta en mano. Su expresión era cuidadosamente neutral. Resultados. La voz de Eduardo era cortante. El médico se acercó y le tendió la tableta a Eduardo. Eduardo miró la pantalla y el color se drenó de su cara. Cuando levantó la vista hacia Alesia, su expresión era algo entre conmoción, furia y un dolor tan crudo que le hizo arder el pecho a ella. Maternidad confirmada. Dijo Eduardo, su voz hueca. 99,9%. Eres su madre biológica. La habitación se inclinó. Alesia se aferró a los brazos del sillón. Eso es imposible. Susurró. Me dijeron que la donación había fallado. Que no había embriones viables. Mintieron. Eduardo posó la tableta sobre el escritorio con una violencia cuidadosamente contenida. ¿O alguien mintió? Mi esposa. Se detuvo. Volvió a empezar.
Mi difunta esposa me dijo que estaba embarazada. La cargué durante 9 meses. La vi. Lo fingió. La voz de Alesia era apenas audible. El silencio de Eduardo fue respuesta suficiente. Eduardo sirvió otro trago, se lo bebió de un golpe, y miró a Alesia con unos ojos llenos de algo que podía ser acusación o podía ser desesperación. Entonces, dijo en voz baja, tenemos un problema. Eduardo dejó a Alesia en el estudio custodiada y desapareció en el ala este de la finca, una parte de la casa a la que raramente entraba ya. El dormitorio de su difunta esposa había estado sellado desde su muerte 18 meses atrás, no por dolor, sino por el deseo de olvidar. Su matrimonio había sido concertado, una fusión de familias más que de corazones, y Valentina Zatixi había sido tan fría y calculadora como los negocios que unían a sus familias. Eduardo fue hasta el escritorio de Valentina, una antigüedad ornamental que ella había traído de Milán, y comenzó a abrir cajones. No sabía qué buscaba hasta que lo encontró. Un diario encuadernado en cuero escondido bajo un fajo de recortes de páginas de Sociedad con la foto de Valentina. Siempre Valentina, sonriendo para las cámaras. La esposa de mafioso perfecta. La madre dedicada. Todo una actuación. Eduardo abrió el diario. La letra era elegante, controlada, como todo lo que tenía que ver con ella. Asterisco 15 de marzo. Eduardo quiere hijos, un heredero. Habla del legado como si fuera lo único que importa. Pero el embarazo. La sola idea me revuelve el estómago. 9 meses de hinchazón y náuseas y perder el control de mi cuerpo, y luego el daño que queda, el peso, la flacidez, las estrías. He trabajado demasiado en este cuerpo para destruirlo por su precioso linaje. Asterisco la mandíbula de Eduardo se tensó. Pasó páginas hacia adelante. Asterisco 3 de abril. Encontré una solución. Una clínica de fertilidad en Manhattan especializada en discreción para clientes de alto perfil. Pueden arreglarlo todo. Una donante de óvulos que coincida con mi coloración, una subrogada si fuera necesario. Pero Eduardo nunca puede saberlo. Su orgullo no lo permitiría. Necesita creer que estos niños son míos, que yo sacrifiqué por su familia. El performance del embarazo será bastante fácil. Relleno, fotografías cuidadosas. Daré a luz en una clínica privada con médicos que controlo. Nunca lo cuestionará. Asterisco las palabras se volvieron borrosas. Eduardo se desplomó pesadamente en el sillón de Valentina, el diario temblando en sus manos. Se obligó a seguir leyendo. Asterisco 12 de junio. La donante ha sido seleccionada. Joven, pobre, desesperada. Perfecta. Cabello oscuro, estructura ósea similar. Me mostraron su foto. Bonita en una forma común. Nunca sabrá qué pasa con su material genético. La clínica me garantiza anonimato total. $20.000 y una firma, y ella desaparece de la ecuación para siempre. Asterisco $20.000. La misma cantidad que Alesia dijo que le pagaron. La visión de Eduardo se cerró. Asterisco 8 de septiembre. La implantación fue exitosa. Trillizas. Dios mío, trillizas. Eduardo está eufórico. Lo ve como una señal de su virilidad, su poder. 3 hijas para casar, 3 alianzas para forjar. No ve la carga, pero yo la manejaré. Como siempre. Las niñas tendrán niñeras. Apareceré para las fotos y las cenas familiares. Eduardo tendrá sus herederos, y yo seguiré siendo yo misma. Asterisco Eduardo cerró el diario de golpe, pero el daño ya estaba hecho. Se quedó sentado en la oscuridad del cuarto de su esposa muerta, rodeado de sus mentiras, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Cada momento de ese embarazo. Cada ecografía a la que había asistido. Cada vez que había posado su mano sobre el vientre de Valentina para sentir patear a las bebés. Cada sonrisa orgullosa que le había dedicado. Todo había sido teatro. Valentina se había rellenado los vestidos y había contratado actrices y médicos para mantener la ilusión. Y él se lo había creído. Se lo había creído todo. Las trillizas no eran las hijas de Valentina. Eran las hijas de una mesera que luchaba por sobrevivir, que había vendido sus óvulos para salvar a su padre agonizante.
Una mujer que no tenía idea de que sus hijas genéticas existían hasta que 3 bebés la señalaron en un restaurante y la llamaron mamá. Algo lo había sabido. Las niñas habían reconocido a su madre real a nivel celular, de un modo que la mente racional de Eduardo no podía explicar. Eduardo pensó en la muerte de Valentina. Un accidente de auto en la autopista Taconic, conduciendo demasiado rápido bajo la lluvia después de una discusión por su negativa a enviar a las niñas a un internado en Suiza. Valentina quería tenerlas lejos antes de los 3 años. Eduardo se había negado. Era una de las pocas veces que le había negado algo. Quizás una parte de él siempre había sabido que algo no estaba bien. Las niñas tenían 15 meses cuando Valentina murió, y nunca lloraron en su funeral. Nunca se estiraron hacia ella como los niños se estiran hacia sus madres. Estaban más interesadas en Gianna, la niñera, que en la mujer que supuestamente les había dado la vida. Porque Valentina no les había dado la vida. Alesia lo había hecho. Eduardo se levantó, se metió el diario bajo el brazo, y caminó de regreso por los pasillos silenciosos de su finca. Podía escuchar a las trillizas llorando arriba. Habían estado inconsolables desde que se llevaron a Alesia. El doctor Moreau había sugerido sedantes. Eduardo se había negado. No iba a drogar a sus hijas solo porque querían a su madre de verdad. Su madre de verdad, que estaba sentada aterrorizada en su estudio, probablemente planeando rutas de escape y preguntándose si volvería a ver la luz del día. Encontró a Alesia exactamente donde la había dejado, aunque se había movido a la ventana, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Se giró cuando Eduardo entró, sus ojos enrojecidos pero desafiantes. «Quiero un abogado», dijo Alesia. Eduardo levantó el diario. «Primero lee esto». «No voy a, léelo». Su voz fue más suave de lo que había sido en toda la noche. «Por favor». Algo en su tono hizo que Alesia tomara el diario. Eduardo observó su cara mientras leía. Vio la conmoción. La rabia. El horror de comprender. Cuando terminó, levantó la vista hacia Eduardo con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Compró mis óvulos como si yo fuera ganado», susurró Alesia. «Y luego tiró todo lo que yo habría dado libremente si alguien me lo hubiera pedido. Lo tiró todo». Eduardo estuvo de acuerdo. Eduardo se acercó a la ventana junto a ella, los dos reflejados en el cristal oscuro. «Incluyendo la verdad. Mis hijas han estado viviendo con un fantasma durante 18 meses. Pero tú». Eduardo se giró para mirarla. «Tú eres real. Eres lo único real en sus vidas. No sé cómo ser madre. Yo tampoco sé cómo ser padre», dijo Eduardo en voz baja. «Pero ellas te conocen. De algún modo, te conocen». Arriba, el llanto había alcanzado un punto febril. El cuarto de las niñas era una zona de guerra de destrucción pastel. Juguetes esparcidos por la alfombra, libros caídos de los estantes, una mecedora volcada bloqueando la puerta. En el centro del caos, 3 niñas idénticas lloraban con el tipo de desesperación primal que trasciende el lenguaje. Gianna, la niñera, una mujer robusta que debía tener 50 y tantos años y parecía haber sobrevivido cosas peores, intentaba consolar a Sofía, pero la niña se retorcía en sus brazos, extendiendo los dedos hacia la puerta. En el momento en que Alesia entró al cuarto, el llanto se detuvo. Fue inquietante, ese silencio repentino. 3 caritas bañadas en lágrimas se giraron hacia ella al unísono, con ojos abiertos y suplicantes. Luego Bella se lanzó hacia adelante con el abandono temerario de los bebés, tropezando por la alfombra con los brazos extendidos. Elena y Sofía la siguieron, una pequeña estampida de vestidos amarillos y necesidad desesperada. Chocaron contra las piernas de Alesia como pequeños arietes, aferrándose a ella con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. Alesia se quedó inmóvil, esas 3 extrañas envueltas a su alrededor como si ella fuera su ancla en una tormenta. Una de ellas, Elena, según creía Alesia, presionó la cara contra su cadera y susurró de nuevo esa palabra que lo había destruido todo. «Mamá». Las rodillas de Alesia cedieron. Se derrumbó en el suelo, y de inmediato las 3 niñas estaban en su regazo, tocándole la cara, el cabello, las manos, como si confirmaran que era real.
Su llanto había pasado de sollozos entrecortados a algo parecido al alivio. Sofía se metió el pulgar en la boca y se recostó contra el pecho de Alesia. Bella jugó con un mechón de cabello de Alesia que se había escapado de su coleta. Elena simplemente la miraba con esos solemnes ojos marrones, como si memorizara cada rasgo de su cara. «Llevan 2 horas así», dijo Gianna en voz baja desde la puerta. Eduardo estaba detrás de ella, observando con una expresión que Alesia no supo leer. En el momento en que saliste del edificio, empezaron a gritar. Nada las calmaba. Ni biberones, ni canciones, ni sus juguetes favoritos. Nada. ¿Cómo es posible?, susurró Alesia. Tenía miedo de moverse. Miedo de respirar demasiado fuerte y romper el frágil hechizo que había caído sobre el cuarto. Biología, dijo Eduardo. Eduardo dio un paso sobre la mecedora volcada y se agachó a su lado, su presencia a la vez amenazante y protectora. O instinto. O algo que la ciencia todavía no puede explicar. Pero el hecho es que te necesitan. Ni siquiera me conocen. Conocen suficiente. Eduardo extendió la mano y tocó suavemente los rizos de Sofía, y la niña se giró para sonreírle, una expresión desgarradora de confianza. Lo intenté todo. Los mejores médicos, terapeutas, especialistas de Suiza y Japón. Nada funcionó. Estaban atrapadas en el silencio y yo las estaba perdiendo. Pero tú. Eduardo miró a Alesia y ella vio la desesperación detrás de su fachada controlada. Tú eres la llave que he estado buscando. Alesia sintió la pequeña mano de Bella palmeándole la mejilla, un gesto de consuelo que debería venir de adulto a niño, no al revés. ¿Y ahora qué? No puedes simplemente retenerme aquí. Sí puedo. La voz de Eduardo era un hecho. Puedo tenerte aquí indefinidamente. Soy dueño de la policía, los jueces, la mitad de los políticos del Estado. No tienes familia, nadie que te vaya a echar de menos lo suficiente como para investigar. A tu casero le será compensado. A tus empleos les dirán que tuviste una emergencia familiar. Simplemente desaparecerás. El terror arañó la garganta de Alesia. Eso es secuestro. Eso es la realidad. Eduardo se levantó, fue hacia la ventana donde la lluvia seguía resbalando por el cristal. Pero no soy un monstruo. Te estoy ofreciendo una elección. Un trato. ¿Qué clase de trato? Eduardo se giró para mirarla y en la suave luz del cuarto de las niñas, rodeado de los restos de una infancia, parecía menos un capo de la mafia y más un padre desesperado. ¿Qué? Vive aquí. Sé su madre, el papel que claramente necesitan que tú ocupes. A cambio, toda deuda que tengas desaparece. Las facturas médicas, las tarjetas de crédito, todo. Desvanecido. Tendrás una habitación en esta casa, un salario que hará que tus 3 empleos parezcan calderilla. Y todo lo que necesites. Seré honesta, ¿esto es protección o cautiverio? Cuéntame tu opinión en los comentarios. No hay una respuesta correcta. Una jaula dorada. Dijo Alesia con amargura. Un propósito. Eduardo la corrigió. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de cambiar 3 vidas? De salvar a 3 niñas que se están ahogando en el silencio. ¿Y si me niego? Su expresión se endureció. Entonces te retengo de todas formas, pero sin el lujo de fingir que es tu elección. Lo digo en serio, ellas te necesitan. Haré lo que sea necesario para darles a mis hijas lo que necesitan. Incluso si eso me convierte en el villano de tu historia. Alesia miró a las 3 niñas en su regazo. Sofía se había quedado dormida contra su pecho, su respiración finalmente tranquila y pausada. Bella seguía jugando con su cabello, tarareando una melodía sin letra. Elena la miraba a los ojos con esa mirada antigua, y entonces hizo algo que le partió el corazón a Alesia. Sonrió. Una sonrisa real, brillante y confiada, llena de un amor que no debería existir todavía, pero que de algún modo existía. Eran sus hijas. No por elección, no por intención, sino por biología y destino y una decisión desesperada que había tomado 5 años atrás para salvar a su padre. Una parte de ella las había creado, y ahora una parte de ellas la llamaba a casa. Quiero mi propio cuarto.
dijo Alesia en voz baja. Nada de compartir espacio contigo ni con nadie. Y quiero poder salir de la finca a veces. Vigilada si insistes, pero no completamente prisionera. Los hombros de Eduardo se relajaron levemente. De acuerdo. Y si hago esto, lo hago por ellas. No por ti, no por tu dinero. Por estas 3 niñas que merecen algo mejor que el fantasma de una madre que nunca las quiso. Lo entiendo. Alesia tomó una respiración temblorosa. Entonces sí. Me quedaré. Pero si les haces daño, si las usas como palancas o armas en tus juegos de mafia, encontraré la manera de quitártelas. ADN o no, trato o no. ¿Quedó claro? Eduardo cruzó el cuarto y extendió la mano. Cristalino. Alesia se la estrechó y sintió la trampa cerrarse a su alrededor con la suavidad de un guante de terciopelo y la finalidad de los barrotes de una prisión. Pero cuando Elena se inclinó y le dio un beso en la mejilla, susurrando mamá una vez más antes de bostezar, Alesia pensó que quizás algunas jaulas valía la pena entrar en ellas, aunque nunca pudiera salir. Alesia llevaba 5 días en el complejo Zatixi y estaba empezando a entender que el lujo era solo otra forma de prisión. Su habitación era 3 veces el tamaño de su apartamento en Queens. Una cama enorme cubierta de algodón egipcio, un baño de mármol con una bañera lo suficientemente grande para nadar, y un vestidor que había sido llenado sin su permiso con ropa de diseñador en su talla exacta. Lo odiaba todo. No puedes venir a desayunar así, dijo Eduardo desde el umbral del comedor, con un tono llano de desaprobación. Alesia miró hacia abajo, a sus jeans y camiseta sencilla, ropa que había insistido en conservar de su vida anterior. ¿Por qué no? Estoy dándoles de comer a unas bebés, no asistiendo a la Met Gala. Ahora vives en mi casa. Hay estándares. Eduardo ya estaba vestido para el día con otro traje impecable, sus tatuajes ocultos salvo por las líneas oscuras que asomaban sobre el cuello de la camisa. Todo en él gritaba control y poder. Gianna dejó opciones apropiadas en tu armario. ¿Te refieres al desfile de vestidos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes? No me los voy a poner para terminar cubierta de avena y zumo de manzana. Alesia se acercó a las tronas donde las trillizas ya estaban sentadas, con sus caritas iluminándose en cuanto la vieron. Buenos días, niñas. Mamá, dijo Sofía, golpeando las manos en su bandeja con alegría. Seguía siendo la única palabra que alguna de ellas pronunciaba, pero la decían constantemente ahora, como si compensaran 2 años de silencio. Eduardo tomó su lugar en la cabecera de la mesa, observando a Alesia con esos ojos oscuros y calculadores. Les estás enseñando malos hábitos. Les estoy dando el desayuno. Les estás dejando tirar comida. Bella acaba de meterse un puñado de huevos revueltos en el pelo. Tiene 2 años, Eduardo. Los niños de 2 años tiran comida. Es literalmente lo que hacen. Alesia limpió las manos de Bella con una servilleta, ganándose una risita. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste de verdad con ellas durante una comida? Su mandíbula se tensó. Tengo responsabilidades. Ellas también las tienen. Son niñas. Necesitan a su padre, no a un fantasma que aparece para criticar y desaparece a hacer llamadas de negocios. Alesia no había pretendido ser tan brusca, pero 5 días caminando sobre cáscaras de huevo habían agotado su paciencia. Me trajiste aquí para ayudarlas. Déjame ayudar. Te traje aquí porque no dejan de gritar cuando te vas. Eduardo dejó su taza de café con una precisión controlada. No confundas eso con darte autoridad sobre cómo dirijo mi hogar. Entonces quizás deberías dirigir mejor tu hogar. La temperatura en el cuarto bajó 10 grados. Eduardo se levantó lentamente y Alesia recordó visceralmente que ese era un hombre que mataba gente para ganarse la vida. Pero Alesia se negó a retroceder, aunque su corazón martillaba contra sus costillas. No tienes ni idea de lo que hablas, dijo Eduardo en voz baja. Sé que esas 3 niñas apenas te reconocen. Sé que cuando entras a un cuarto no corren hacia ti como deberían correr los niños hacia su padre. Te tienen miedo. No me tienen miedo. Entonces, ¿por qué llora Sofía cuando la cargas? ¿Por qué Elena se esconde detrás de mis piernas cuando levantas la voz?
porque Bella solo te sonríe cuando estoy parada a su lado. Alesia se movió para colocarse entre Eduardo y las tronas, un escudo humano. Si quieres ser su padre, entonces sé suave con ellas. Sé presente. Deja de tratarlas como activos de negocio y empieza a tratarlas como si fueran lo más importante de tu mundo. Durante un largo momento, Eduardo simplemente la miró. Luego, para su sorpresa, sus hombros cayeron ligeramente. Eduardo miró más allá de Alesia hacia las trillizas, que observaban el intercambio con ojos grandes e inseguros. No sé cómo, dijo Eduardo por fin, tan bajo que Alesia casi no lo oyó. La confesión le costó. Alesia podía verlo en la manera en que se giró ligeramente, el músculo pulsando en su mandíbula. Ese hombre que comandaba ejércitos, controlaba territorio e inspiraba miedo en criminales endurecidos no sabía cómo ser tierno con sus propias hijas. Entonces aprende, dijo Alesia, su voz más suave ahora. Empieza poco a poco. Siéntate con ellas. No las vigiles. No las corrijas. Solo. Está aquí. Eduardo se movió despacio, como acercándose a animales salvajes, y se bajó en la silla junto a la trona de Bella. La niña lo observó con desconfianza, un trozo de tostada apretado en el puño. Eduardo extendió la mano, vaciló, y luego tocó suavemente la mano de la niña. Bella no se retiró, pero tampoco respondió. Solo lo estudió con esos solemnes ojos marrones que las tres niñas habían heredado de quién sabe dónde. ¿Qué le digo?, preguntó Eduardo. Cualquier cosa. Cuéntale sobre tu día. Dile que está bonita. Dile que la quieres. No se me da bien. Inténtalo. Eduardo aclaró la garganta. Tú, tienes unos rizos muy bonitos hoy, Bella. Bella lo miró fijamente. Luego, en un milagro de milagros, le extendió su tostada, la ofrenda de paz de una bebé. Eduardo la tomó con la misma reverencia cuidadosa con la que podría manejar un arma cargada. Gracias. El momento se extendió. Luego Elena, envalentonada por el ejemplo de su hermana, estiró el brazo y palmeó la mano tatuada de Eduardo. Sofía rió y lanzó un trozo de plátano, si hacia él o en señal de celebración, Alesia no lo supo decir. Esto es ridículo, murmuró Eduardo. Pero Alesia notó que estaba sonriendo. Apenas. Un pequeño gesto en la comisura de su boca, pero estaba ahí. Se instalaron en un ritmo torpe. Alesia sirvió el desayuno rechazando la ayuda del personal porque necesitaba sentirse útil, mientras Eduardo se quedaba con las niñas, intentando conversar y recibiendo sobre todo miradas fijas y lanzamiento de comida en respuesta. Fue caótico y desordenado, y nada como los desayunos formales que Alesia sospechaba que normalmente se celebraban en esa casa. Fue también lo más humano que había visto a Eduardo Zatixi desde que se conocieron. 2 horas después, tras baños y un cambio de ropa para todos los involucrados, las niñas jugaban en el cuarto. Alesia construía una torre con bloques mientras Eduardo observaba desde la puerta, guardando todavía su distancia. Elena colocó cuidadosamente un bloque en lo alto, con la lengua asomando por la concentración, y la torre se derrumbó de inmediato. Las tres niñas estallaron en carcajadas, risas reales, brillantes y alegres que llenaron el cuarto como música. Y entonces Sofía miró a Alesia, luego a Eduardo, y dijo algo nuevo. Feliz. La palabra quedó suspendida en el aire. La respiración de Alesia se cortó. Eduardo entró completamente al cuarto con expresión atónita. Acaba de. Feliz. Sofía repitió, asintiendo. Señaló a Alesia. Mamá feliz. Luego señaló a Eduardo y, tras un momento de consideración, sonrió. Papá feliz. Eduardo cayó de rodillas junto a sus hijas, y por primera vez desde que Alesia lo conocía, vio su máscara quebrarse por completo. Sus manos temblaban cuando abrazó a las tres niñas, y cuando levantó la vista hacia Alesia, sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas. Me llamaron papá, susurró Eduardo. Alesia asintió, con la garganta apretada. Estás aprendiendo. La filtración ocurrió un martes, exactamente 2 semanas después de que Alesia se mudara al complejo.
Eduardo estaba en su despacho revisando manifiestos de envío cuando su teléfono se iluminó con un mensaje de su consigliere. Asterisco Vincent, tenemos un problema. Revisa el Sentinel. Asterisco El New York Sentinel era un tabloide que sobrevivía del chisme, el escándalo y la verdad ocasional que se colaba por las grietas del inframundo criminal de la ciudad. Eduardo abrió su sitio web y sintió hielo deslizarse por su columna vertebral. El titular decía, asterisco, la mamá secreta del capo de la mafia se muda al nido del amor. Asterisco debajo, una toma telefotográfica granulada de Alesia en los jardines de la finca, empujando a las trillizas en los columpios, su cara parcialmente cubierta pero reconocible. El artículo era vago en detalles pero abundante en especulaciones. Preguntas sobre quién era Alesia, de dónde había salido, si la difunta Valentina Zatixi había sabido de la amante de su esposo. Pintaba a Alesia como una destructora de hogares o como una cazafortunas, y a las trillizas como potencialmente ilegítimas. El teléfono de Eduardo sonó. Vincent no se molestó con cortesías. Marco ha estado hablando con las familias, con la prensa, con quien quiera escucharlo. Dice que las niñas no son hijas biológicas de Valentina, que has instalado a una mujer aleatoria para que haga vida de pareja y desestabilice la sucesión. Marco necesita recordar cuál es su lugar. Su lugar es el de subjefe, lo que significa que tiene influencia, y ahora mismo la está usando para pintar a Alesia como una amenaza. La voz de Vincent era grave. Necesitas controlar esta narrativa antes de que ella te controle a ti. Eduardo cortó la llamada y fue a buscar a Alesia. Alesia estaba en la biblioteca leyendo a las trillizas en un libro de ilustraciones grande. Las tres niñas estaban apiladas en su regazo como cachorros. La escena era tan doméstica, tan normal, que Eduardo tardó un momento en recordar el peligro que circulaba justo más allá de sus muros. Necesito hablar contigo. Alesia levantó la vista, sintiendo de inmediato que algo iba mal. Niñas, ¿por qué no van a jugar con sus bloques? Ahora vuelvo. Las trillizas protestaron pero al final se dispersaron a su rincón de juguetes. Alesia siguió a Eduardo al pasillo, con los brazos cruzados defensivamente. ¿Qué pasó? Eduardo le mostró el artículo. El color se drenó del rostro de Alesia. ¿Cómo pudieron? Alguien habló. Siempre alguien habla. Eduardo guardó el teléfono. La pregunta es quién se beneficia de que esto salga a la luz, y la respuesta es Marco Russo. ¿Tu subjefe? Mi subjefe ambicioso y oportunista que ha estado esperando cualquier señal de debilidad para hacer su jugada. La voz de Eduardo era dura. Está esparciendo rumores de que eres una operativa infiltrada, una asesina enviada por una familia rival para acercarte a mí y a mis hijas. Usa el hecho de que apareciste de la nada y de que la paternidad de las niñas es cuestionable para socavar mi autoridad. Eso es una locura. Eso es política mafiosa. Eduardo se pasó la mano por el pelo, un gesto poco habitual de frustración. No importa si es verdad. Lo que importa es si las familias se lo creen, y ahora mismo tú eres una variable desconocida. Eso te hace peligrosa. La risa de Alesia fue amarga. Yo soy peligrosa. Soy una mesera que fue secuestrada para jugar a ser madre. No soy exactamente una amenaza para nadie. Eres una amenaza para el statu quo, y en mi mundo, eso es suficiente para que te maten. Las palabras quedaron pesadas entre ellos. Antes de que Alesia pudiera responder, un estruendo resonó desde el segundo piso. Cristales rompiéndose, seguidos de inmediato por los gritos de las trillizas. Eduardo corrió. Alesia fue justo detrás de él. Irrumpieron en el cuarto de las niñas para encontrar a Gianna ya recogiendo a Sofía y Elena, mientras Bella estaba paralizada junto a la ventana, mirando el ladrillo que yacía en un montón de cristal roto sobre la alfombra. Un trozo de papel estaba atado a él con alambre. Eduardo agarró el ladrillo con cuidado de no tocarlo con las manos desnudas. Desdobló la nota y su expresión se volvió asesina. ¿Qué dice? Exigió saber Alesia, tomando a Bella en brazos. La voz de Eduardo fue mortalmente calmada. Las reinas falsas sangran. Si alguien amenazara así a tus hijos, ¿qué harías? Dímelo en los comentarios. La amenaza era clara. Alguien, Marco o su gente, estaba dispuesto a apuntar a las niñas para enviar un mensaje.
Alesia sintió a Bella temblar contra su pecho, y algo feroz y primario subió por su garganta. Eran sus hijas. Por biología o no, por elección o no, eran suyas. Y alguien acababa de amenazarlas. ¿Qué hacemos?, preguntó Alesia. Eduardo la miró durante un largo momento, y ella lo vio hacer cálculos, repasar escenarios con la eficiencia fría de un general planeando una guerra. Cuando habló, sus palabras fueron medidas pero absolutas. Nos casamos. Alesia parpadeó. Perdón, ¿qué? Eres vulnerable porque no tienes ninguna reclamación legal de estar aquí, ningún estatus oficial. Eres solo una mujer viviendo en mi casa, lo que te convierte en un blanco fácil. Eduardo se acercó, su presencia abrumadora pero de algún modo estabilizadora. Pero si eres mi esposa, si llevas el nombre Zatikzi, estás bajo la protección de mi familia. Quien te toque, me toca a mí. Quien te amenace, le declara la guerra a toda mi organización. No puedes hablar en serio. Completamente en serio. Es la única manera de mantenerte viva. Eduardo echó un vistazo a la ventana rota, al ladrillo con su promesa sangrienta. Marco me está poniendo a prueba. Quiere ver si te protejo o si te entrego a los lobos. Si me caso contigo, mando el mensaje de que eres intocable. Que la legitimidad de las trillizas es incuestionable. Que quien desafíe esto acaba en el río. La mente de Alesia corría. Una boda falsa. Importa que sea falsa. Las protecciones legales son reales. El mensaje a mis enemigos es real. Eduardo se acercó más. No te estoy pidiendo que me ames, Alesia. Te estoy pidiendo que me dejes mantenerte viva. Alesia miró a Bella, que había dejado de llorar y se aferraba a ella con una confianza desesperada. Al otro lado del cuarto, Sofía y Elena la buscaban, llamando mamá, con voces que al mismo tiempo le rompían el corazón y lo reconstruían. Si hago esto, dijo Alesia lentamente, quiero una separación de bienes que me garantice la custodia de las niñas si te pasa algo. Quiero mis propias protecciones legales, no solo las tuyas. Los ojos de Eduardo destellaron con algo que podría haber sido respeto. ¿Hecho? Y quiero que prometas que esto es por su seguridad, no por tu control. Que no las estás usando para atraparme. Lo prometo. Eduardo extendió la mano. Pero tenemos que movernos rápido. La boda tiene que ocurrir dentro de una semana, antes de que Marco pueda hacer otro movimiento. Alesia miró su mano extendida, tatuada, cicatrizada, la mano de un asesino y de un padre. Luego pensó en la nota. Las reinas falsas sangran. Alguien quería matarla o quitarla del camino. Alguien quería usar a esas 3 niñas como peones en una lucha de poder. Alesia tomó la mano de Eduardo. Una semana. Dijo. Pero voy a llevar el vestido que yo quiera. No voy a convertirme en otra persona solo porque me estoy convirtiendo en tu esposa. La sonrisa de Eduardo fue afilada como un cuchillo. No esperaría nada menos. El campo de tiro estaba en el sótano de la finca, insonorizado y con temperatura controlada, bordeado de blancos a distancias variables. Eduardo había insistido en venir aquí la mañana siguiente al incidente del ladrillo, argumentando que si Alesia iba a ser su esposa, falsa o no, necesitaba saber cómo defenderse a sí misma y a las niñas. Alesia estaba de pie en la línea de disparo, mirando la pistola sobre la mesa frente a ella como si pudiera morderla. Nunca he sostenido un arma en mi vida. Por eso estamos aquí. Eduardo se movió detrás de ella, tan cerca que Alesia pudo sentir el calor irradiando de su cuerpo. Eduardo tomó la Glock 19, revisó la recámara con eficiencia practicada, y se la tendió. Tómala. Acostúmbrate al peso. Alesia tomó la pistola con ambas manos, sorprendida por lo pesada que era. Esto se siente mal. Debe sentirse así. Una pistola no es un juguete. Es una herramienta para acabar con vidas. Su voz era fría, clínica. Pero en las manos correctas, en el momento correcto, también es la herramienta que la salva. Tus manos. Las vidas de las niñas. Eso cambió algo en el agarre de Alesia. Alesia ajustó los dedos, intentando encontrar una posición que se sintiera más segura. No así. Eduardo se acercó más, y de repente estaba pegado a su espalda,
sus brazos rodeándola para ajustar su postura. Sus manos cubrieron las de ella, cálidas y callosas, recolocando sus dedos en el mango. Mano dominante aquí, mano de apoyo envuelta alrededor. Firme, pero sin estrangularla. La pistola tiene que convertirse en una extensión de tu brazo, no en algo contra lo que estás peleando. La respiración de Alesia se cortó. Podía oler su colonia, algo costoso y oscuro con notas de cedro, mezclado con el aroma subyacente que era simplemente él. Su pecho era sólido contra sus omóplatos, su aliento cálido en su oreja mientras hablaba. Tu postura también está mal. Pies a la anchura de los hombros. Eduardo usó su pierna para empujar los pies de Alesia a la posición correcta, su muslo rozando el de ella. Pesó ligeramente hacia adelante. Quieres inclinarte hacia el retroceso, no dejar que te empuje hacia atrás. Hay muchas reglas para apuntar y disparar. Dijo Alesia, intentando mantener la voz estable. Hay muchas formas de que te maten por hacerlo mal. Sus manos se deslizaron de las manos de ella hacia sus hombros, ajustando su postura. Brazos extendidos, pero no rígidos. Codos ligeramente doblados. Vas a sentir el retroceso por todo el cuerpo. No lo luches. Acéptalo y recupérate. Eduardo dio un paso atrás, dejando un espacio frío donde había estado su calor. Alesia lo echó de menos de inmediato, lo cual era una locura. Ese era Eduardo Zatixi, un hombre que la había secuestrado, chantajeado para casarse con él, y dirigía un imperio criminal. No debería estar notando cómo se sentían sus manos en su cuerpo, ni cómo su voz caía a algo casi íntimo cuando le enseñaba. Ahora, apunta al blanco. La voz de Eduardo volvió a ser de negocios. Alinea el punto de mira frontal con las miras traseras. Enfócate en el punto de mira frontal, no en el blanco. Tu ojo querrá enfocarse en la amenaza, pero confía en las miras para guiar la bala. Alesia entrecerró los ojos a lo largo del cañón hacia el blanco de papel a 5 metros, la silueta simple de un torso humano. Sus brazos ya temblaban de sostener la pistola extendida. «Relájate», murmuró Eduardo, acercándose de nuevo. Su mano se posó en la parte baja de su espalda, estabilizándola. Inspira, suelta la mitad. Aprieta el gatillo en la expiración. No lo jerques. Apriétalo despacio, como si intentaras no despertar a las niñas. Alesia siguió sus instrucciones. Inspiró, soltó la mitad, apretó. La pistola dio una sacudida en sus manos, el estruendo ensordecedor incluso con los protectores auditivos. El retroceso la empujó hacia atrás, hacia el pecho de Eduardo, y su brazo la rodeó por la cintura de inmediato, estabilizándola. «Bien», dijo Eduardo, y ella pudo oír la aprobación en su voz. «Mira el blanco». Lo había alcanzado. Apenas. El disparo había rozado el borde del hombro de la silueta, pero lo había alcanzado. «Otra vez», dijo Eduardo. Su brazo seguía alrededor de su cintura y no parecía tener prisa en retirarlo. «Vacía el cargador. Acostúmbrate al ruido y al golpe. Luego trabajamos la precisión». Pasaron la siguiente hora así. Eduardo pegado a ella, su voz baja y paciente, guiándola a través de la mecánica de disparar. Sus manos en sus caderas ajustando su postura. Sus dedos sobre los de ella corrigiendo su agarre. Su aliento en su cuello cuando se inclinaba para verificar su puntería. Cuando terminó la sesión, Alesia había pasado por 3 cargadores y acertaba al centro con más frecuencia que no. Le dolían los brazos. Los oídos le pitaban a pesar de la protección. Y era hiperactivamente consciente de cada punto donde el cuerpo de Eduardo había tocado el suyo. «Tienes talento natural», dijo Eduardo, tomando la pistola y posándola sobre la mesa. Eduardo se quitó los protectores auditivos, y ella hizo lo mismo. El silencio se sentía demasiado ruidoso. «Unas sesiones más y podrás defenderte si la gente de Marco vuelve. No quiero tener que dispararle a nadie», dijo Alesia en voz baja. «Yo tampoco. Pero querer algo y estar preparado para la alternativa son 2 cosas diferentes». Eduardo se giró para mirarla de frente, y había algo en su expresión que nunca había visto antes, algo casi vulnerable. Cuando ese ladrillo atravesó la ventana.
Cuando te vi ahí de pie con Bella en tus brazos. Me di cuenta de algo. ¿Qué? Que esto dejó de tratarse de las niñas hace semanas. Eduardo extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de Alesia, sus dedos deteniéndose contra su mejilla. Te traje aquí porque ellas te necesitaban. Pero en algún punto entre la prueba de ADN, las batallas del desayuno y verte leerles cuentos, empecé a necesitarte yo también. El corazón de Alesia latía más fuerte de lo que había latido cuando disparó la pistola. Eduardo. Sé que esto no fue tu elección. Sé que te obligué a entrar en este matrimonio para protegerte. Pero siendo honesto. Eduardo se detuvo, pareció luchar con las palabras. Ya no solo estoy protegiendo a una niñera, ni siquiera a la madre de mis hijas. Estoy protegiendo a alguien a quien. Eduardo se interrumpió, sacudió la cabeza. A alguien que me importa más de lo que debería. La confesión quedó entre ellos, cruda e inesperada. Alesia no supo qué decir. Había pasado 3 semanas odiando a ese hombre, resintiendo su cautiverio, planeando rutas de escape que nunca había usado por 3 niñas que la llamaban mamá. Pero en algún lugar del caos de la crianza compartida y la negociación de esa vida nueva y extraña, algo había cambiado. Había dejado de ver solo al monstruo. Había empezado a ver al hombre. Me importan ellas. Dijo Alesia finalmente. Tus hijas. Nuestras hijas. Hizo una pausa. Y estoy empezando a importarme tú también, lo cual me aterra. La sonrisa de Eduardo fue lenta, genuina, transformando su rostro en algo casi hermoso. ¿Bien? Dijo Eduardo. El terror significa que estás prestando atención. Eduardo extendió la mano. Vamos. Las niñas van a despertar de su siesta pronto y se ponen de mal humor si no estamos los dos. Alesia tomó su mano y dejó que la llevara escaleras arriba, de regreso a la vida que nunca había elegido pero que estaba empezando a reclamar como suya. La fiesta de compromiso era todo lo que Alesia había temido. 200 de las personas más peligrosas de Nueva York reunidas en el salón de baile de la finca Zatixi, vestidas con etiquetas de diseñador y portando armas ocultas, fingiendo celebrar una historia de amor que había comenzado con un secuestro. Candelabros de cristal arrojaban luz prismática sobre suelos de mármol. Un cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi en el rincón. El champán fluía como agua, y todo el mundo sonreía con demasiados dientes. Alesia llevaba un vestido azul medianoche en el que Gianna había insistido. El cabello recogido en un peinado que la hacía parecer otra persona. Eduardo estaba a su lado con un smoking que probablemente costaba más que su antiguo coche, con la mano posada posesivamente en su espalda mientras recibían a los invitados. Para el mundo exterior, parecían una pareja poderosa y enamorada. Solo Alesia podía sentir la tensión enrollada en los músculos de Eduardo, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente el salón en busca de amenazas. Sonríe. Eduardo murmuró en su oído. Pareces estar asistiendo a un funeral. Puede que lo esté. Alesia le susurró de vuelta. La mitad de esta gente parece querer matarme. Solo una cuarta parte. Los demás solo tienen curiosidad. Su agarre se tensó ligeramente. Marco está aquí. Las 3, junto a la barra. Alesia echó un vistazo y encontró al subjefe observándolos con frialdad calculadora. Marco Russo era atractivo de manera serpentina, pelo engominado, traje caro, sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Levantó su copa de champán en un brindis burlón. No confío en él. Dijo Alesia. Buenos instintos. La mandíbula de Eduardo estaba apretada. Quédate cerca de mí esta noche. No vayas a ningún lugar sola. Pero 20 minutos después, Gianna apareció con una expresión de disculpa y susurró que Sofía estaba llorando por su mamá. La niñera lo había intentado todo, pero la niña había llegado a un nivel de histeria que la estaba poniendo enferma. Solo estaré arriba unos minutos. Le dijo Alesia a Eduardo. Voy contigo. No puedes abandonar tu propia fiesta de compromiso. Esta gente está aquí para verte a ti. Alesia le tocó el brazo. Estaré bien. Tus guardias están por todas partes. Eduardo parecía dividido, pero asintió. 10 minutos.
Si no estás de vuelta, subo. Alesia se abrió paso entre la multitud y subió la gran escalinata, sus tacones resonando en el mármol. El segundo piso era más silencioso, aislado del ruido de la fiesta de abajo. Alesia pudo oír el llanto de Sofía desde el pasillo, sollozos desgarradores que le apretaban el pecho. Aceleró el paso. La puerta del cuarto de las niñas estaba entreabierta. Gianna debería haber estado ahí, pero el cuarto estaba a oscuras salvo por el pequeño piloto de luz nocturna que proyectaba sombras danzarinas en las paredes. Los instintos de Alesia gritaron una advertencia, pero el llanto de Sofía la empujó hacia adelante. Alesia abrió la puerta completamente. Sofía, cariño, aquí estoy. El llanto se detuvo abruptamente. Demasiado abruptamente. La mano de Alesia voló hacia el interruptor de luz, pero no pasó nada. La luz estaba cortada. En el tenue resplandor del pasillo, pudo ver a las trillizas en sus camas, despiertas y en silencio, mirando algo detrás de ella. Alesia se giró justo cuando la puerta se cerró de golpe. Dos hombres de ropa oscura emergieron de las sombras. Uno la agarró de los brazos mientras el otro cerraba con llave. Alesia gritó y forcejeó, su entrenamiento de autodefensa de Eduardo entrando en acción. Pisó un empeine, hundió el codo hacia atrás en un estómago, se retorció para liberarse. Eduardo. Su voz era ronca. Eduardo. Pero el salón de baile estaba 3 pisos abajo, y el apagón probablemente había cortado los sistemas de seguridad. Nadie vendría. No a tiempo. Más pasos resonaron escaleras arriba. Podía oír gritos desde abajo, la voz de Eduardo bramando su nombre. Pero entre Alesia y el rescate estaban los hombres de Marco, y estaban cruzando esa puerta en segundos. Alesia corrió hacia las camas de las trillizas. Las 3 niñas lloraban en silencio ahora, lágrimas corriéndoles por las caras. Alesia agarró lo más cercano que pudo usar como arma, una mecedora de madera pesada, y la arrastró frente a la puerta. Luego sacó a las niñas de sus camas y las arreó al rincón más alejado de la entrada, poniendo su cuerpo entre ellas y la amenaza. «Está bien», susurró Alesia, aunque su voz temblaba. «Mamá está aquí. No dejaré que nadie les haga daño». El pomo de la puerta vibró. Alguien lanzó su peso contra ella. La mecedora retrocedió 1 centímetro. Otro impacto, y la madera comenzó a astillarse. Alesia recordó la pistola que Eduardo le había enseñado a usar, la que le había dicho que practicara. Eduardo le había dicho que había una en cada cuarto de la casa, escondida pero accesible. Sus ojos escanearon frenéticamente. ¡Ey! La estantería. Eduardo había mencionado el tercer estante, detrás del libro El Príncipe. Alesia se lanzó hacia él, agarró el libro, encontró el compartimento escondido. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío justo cuando la puerta se derrumbó de golpe. Marco Russo entró flanqueado por 3 hombres con armas desenfundadas. Marco lucía calmado, casi divertido, mientras evaluaba la escena. Alesia agachada frente a 3 bebés aterrorizadas, una pistola temblando en sus manos. «La mesera quiere jugar a la soldado», dijo Marco. «Qué encantador. Aléjate de mis hijas». La voz de Alesia fue más firme de lo que se sentía. «¿Tus hijas?» Marco rió. «No son tuyas. Ni siquiera son realmente de él. Son accidentes genéticos de una esposa mentirosa, y están en el camino de la sucesión natural». Marco hizo un gesto a sus hombres. «Quítenla de en medio. Maten a las niñas. Que parezca un robo que salió mal». Todo se ralentizó. Alesia vio a los hombres levantar sus armas. Oyó a Bella gemir detrás de ella. Pensó en Eduardo enseñándole a disparar, sus manos guiando las suyas, su voz en su oído. «Respira. Apunta. Aprier». Alesia disparó. El tiro fue amplio. La adrenalina le hacía temblar las manos, pero fue suficiente para hacer que los hombres de Marco se tiraran a cubierto. En ese instante, Eduardo irrumpió por el marco destrozado de la puerta como un ángel vengador, con su propia arma desenfundada y el rostro convertido en una máscara de rabia asesina. «Si tocáis a mi familia», gruñó Eduardo, «os entierro vivos». Lo que siguió fue caos controlado.
El equipo de seguridad de Eduardo inundó el pasillo. Los disparos crepitaron en el aire. Los hombres de Marco cayeron o huyeron. El propio Marco intentó escapar, pero Eduardo lo atrapó por la garganta y lo estrelló contra la pared con eficiencia brutal. «Entraste en mi casa», rugió Eduardo, su antebrazo aplastando la tráquea de Marco. «Amenazaste a mis hijas. Intentaste matar a la mujer que amo». Marco arañaba el brazo de Eduardo, jadeando. «Ella no es nadie. Es todo». La voz de Eduardo cayó a algo letal. «Y acabas de firmar tu sentencia de muerte». Alesia no vio lo que pasó después. Estaba demasiado ocupada reuniendo a las trillizas en sus brazos, revisándolas frenéticamente en busca de heridas, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Las niñas se aferraron a ella, las tres llorando, «Mamá. Mamá. Mamá», en un coro desgarrador. Luego Eduardo estaba ahí, arrodillado junto a ellas, sus manos gentiles a pesar de la sangre en sus nudillos. «¿Están heridas? ¿Alguna de vosotras? Estamos bien». Alesia logró decir. «Asustadas, pero bien». Eduardo las abrazó a todas en sus brazos, y por un momento, el temido don de la familia Zatixi era simplemente un padre sosteniendo a su familia. Temblando de alivio y rabia y algo que se parecía mucho al amor. «Os tengo», susurró Eduardo en el cabello de Alesia. «A todas. Os tengo». Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Alesia le creyó. La finca estaba en silencio de esa manera que solo llega después de la violencia. Un aliento contenido esperando ver si el peligro ha pasado de verdad. El cuerpo de Marco había sido retirado con la eficiencia clínica por la que eran conocidos los hombres de Eduardo. La fiesta de compromiso se había dispersado como pájaros asustados. La policía no vendría porque la policía no iba a las propiedades Zatixi a menos que la invitaran, y no la iban a invitar. Alesia estaba sentada en el cuarto de baño privado de Eduardo mientras él se arrodillaba frente a ella con un botiquín de primeros auxilios, limpiando los rasguños en sus brazos donde los hombres de Marco la habían agarrado. Sus manos eran sorprendentemente delicadas, aplicando antiséptico en sus muñecas magulladas con un algodón. Ninguno de los dos había hablado desde que las trillizas habían caído dormidas por fin en sus camas, las tres amontonadas como cachorros, negándose a soltar los peluches que Alesia les había arrimado. «Deberías haberte quedado en la fiesta», dijo Eduardo por fin, su voz ronca. Sofía estaba llorando. Era una grabación. Marco tenía a uno de sus hombres pasándola por el monitor de bebés para traerte arriba. La mandíbula de Eduardo se tensó. Debería haberlo sabido. Debería haberlo anticipado. No puedes prever todo. Alesia se encogió cuando Eduardo presionó una mariposa de vendaje sobre un corte en su antebrazo. Llegaste a tiempo. Eso es lo que importa. Casi no llegué. Eduardo levantó la vista hacia ella, y sus ojos estaban atormentados. Cuando te oí gritar. Cuando me di cuenta de que habían cortado la luz y estabas ahí arriba sola con ellas. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Ni cuando me hice cargo de la familia. Ni cuando murió Valentina. Nunca. Alesia extendió la mano y cubrió el rostro de Eduardo con su mano no herida. Pero estamos bien. Todas. ¿Por qué me enseñaste a defenderlas? Fuiste magnífico. Algo parecido al asombro entró en su voz. Te pusiste entre ellas y hombres armados con nada más que una pistola que apenas habías aprendido a usar. No dudaste. No huiste. Te convertiste exactamente en lo que ellas necesitaban. Una madre que moriría antes de dejar que alguien les hiciera daño. Nuestras hijas. Alesia lo corrigió con suavidad. Eduardo dejó el antiséptico y tomó las dos manos de Alesia entre las suyas, con cuidado con sus heridas. Tengo que decirte algo. Y necesito que sepas que lo digo en serio. No tiene que ver con el peligro, ni con la adrenalina, ni con la gratitud. Eduardo hizo una pausa. Este matrimonio que planeamos. Este arreglo para mantenerte a salvo. Ya no es falso. Quizás nunca lo fue. No del todo. Eduardo se levantó, tirando suavemente de Alesia, sus pulgares trazando círculos en sus palmas.
Cuando Marco dijo que yo le aseguré que tú eras la mujer que amaba, le dije que estaba equivocado. Pero no lo estaba. Te amo, Alesia. Amo la manera en que luchas por las niñas. Amo que me pongas en mi lugar cuando me porto mal. Amo que llevaras jeans al desayuno y te negaras a convertirte en alguien diferente solo porque entraste en mi mundo. La respiración de Alesia se cortó. Me secuestraste. ¿Lo hice? Te obligué a entrar en esta vida, y si pudiera volver atrás, yo. Eduardo se detuvo, sacudió la cabeza. No. Lo volvería a hacer. Porque la alternativa es un mundo donde nunca te conocí, donde mis hijas nunca hablaron. Donde nunca aprendí cómo se siente amar a alguien tanto que la sola idea de perderlos te para el corazón. Eres terrible para el romance. Dijo Alesia. Pero estaba sonriendo a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. Lo sé, ¿verdad? Soy un trabajo en progreso. Eduardo la acercó más, su frente descansando contra la de ella. Pero te lo pregunto de todas formas. ¿Te casarás conmigo? No porque te esté obligando. No porque las niñas te necesiten. Sino porque yo te necesito. Porque quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo a ser el hombre que te mereces. Alesia pensó en el último mes. El terror, la confusión, el deshielo gradual de su resistencia. Pensó en 3 niñas pequeñas que la habían reconocido a nivel celular, que la llamaban mamá como si fuera la cosa más natural del mundo. Pensó en ese hombre peligroso y roto que estaba aprendiendo a ser suave, a estar presente, a amar. Sí. Susurró Alesia. Pero tengo condiciones. Eduardo soltó una carcajada, el sonido áspero pero genuino. Por supuesto que las tienes. Nada más de secuestros. Nada más de decisiones tomadas sin consultarme. Y tienes que decirme que me amas al menos una vez al día, incluso cuando estoy siendo difícil. Especialmente cuando estás siendo difícil. Eduardo cubrió el rostro de Alesia con ambas manos, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Te amo, Alesia. Hoy, mañana y todos los días que vengan. Yo también te amo. Dijo Alesia, y lo besó. Fue suave al principio. Tentativo. 2 personas aprendiendo los ritmos del otro. Luego las manos de Eduardo se deslizaron en su cabello y el beso se profundizó. Se convirtió en algo más. Una promesa. Una declaración. Un comienzo más que un final. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Las niñas van a despertar pronto. Dijo Alesia. Que duerman. Han tenido una noche traumática. Eduardo entrelazó sus dedos con los de ella. Ven conmigo. Quiero enseñarte algo. Eduardo la llevó escaleras abajo y al jardín donde el amanecer apenas asomaba sobre el horizonte. Los terrenos de la finca eran hermosos a la luz temprana de la mañana. Praderas cuidadas. Rosales comenzando a florecer. Una fuente que atrapaba el sol y lo devolvía en diamantes. Aquí es donde quiero que sea la boda. Dijo Eduardo. Nada enorme. Solo familia. Solo las personas que importan. Las niñas pueden ser floristas y tú puedes llevar lo que te haga feliz. Y vamos a decir en serio cada palabra de los votos. Alesia miró alrededor del jardín imaginándolo. La visión no era difícil de conjurar. Sillas blancas dispuestas en el césped. Las trillizas con vestidos a juego esparciendo pétalos. Eduardo de traje esperándola con esa pequeña sonrisa que reservaba solo para ella y para las niñas. Es perfecto. Dijo Alesia. Una puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Se giraron para ver a Gianna guiando a 3 bebés en pijama hacia la terraza, las niñas frotándose el sueño de los ojos. En el momento en que avistaron a Alesia y a Eduardo, sus caras se transformaron. «Mamá», gritó Sofía con alegría pura. «Papá», añadió Elena. La palabra todavía tan nueva que hacía que la expresión de Eduardo se quebrara de emoción. Bella, siempre la más reflexiva, las estudió un momento. Luego sonrió, una sonrisa brillante como el sol, y dijo algo que hizo que todo lo demás desapareciera. Feliz. Las 3 niñas corrieron por el césped con sus inestables piernas de bebé,
lanzándose hacia Eduardo y Alesia con abandono temerario. Eduardo atrapó a Bella y a Sofía mientras Alesia recogía a Elena. Y ahí estaban, en la luz de la mañana. Esa familia imposible hecha de retazos, construida del dolor, del ADN y de algo que se parecía mucho al destino. Feliz. Repitió Bella, palmeando la mejilla de Eduardo. Luego señaló entre Eduardo y Alesia con la certeza absoluta de un niño. Amor. Eduardo miró a Alesia por encima de las cabezas de las niñas, con los ojos brillantes de lágrimas que probablemente negaría más tarde. Tiene razón, ¿sabes? De la boca de los niños. Alesia asintió, incapaz de hablar con el nudo en la garganta. Eduardo se inclinó sobre las niñas y la besó de nuevo. Más despacio esta vez. Más dulce. El beso de un hombre que sabe que está exactamente donde debe estar. Cuando se separó, estaba sonriendo. No la expresión controlada que le mostraba al mundo. Sino algo real, abierto y hermoso. 3 pequeñas palabras. Murmuró Eduardo. 3 niñas pequeñas. Añadió Alesia. Una familia. Dijeron juntos. Y sonó como un voto.